8:30 en punto, y estamos con la fanfarria que presenta a nuestros estelares que tienen una cantidad importante de protagonismo en nuestro programa. Los próximos 20 minutos son de ustedes. ¿De quiénes? Enrique Inostroza. Hola, Enrique. ¿Cómo está, Álvaro? Joyce, Francisco. Y Francisco Idieta. Muy buenos días, Francisco. Muy buenos días. ¿Qué seriedad la de Enrique para empezar este martes? Es que él es un hombre serio. Es un hombre serio, sí. De hecho, bueno, hay muchos que nos ven, Joyce, por el Facebook Live de Sabes.cl y de buena costumbre también por el Twitter de Sabes.cl, pero hay muchos otros que nos escuchan por radio, es decir, que no nos ven. Y nosotros les podemos contar hoy día, primero, que Enrique está serio, y segundo, que Francisco Idieta hoy día está en el balcón. Nos cambió la escenografía. En la terraza. Es que me cambié porque ya me han dicho demasiado que se escuchan los niños por atrás. Entonces yo creo que no es bueno eso. Yo creo que fue invitado a salir del interior de la vivienda, claro, al exterior. Y tengo que abrigarme. Durmió en la terraza anoche. Bueno. Oiga. No, todavía no me pasa eso. Francisco, pero voy a aprovechar ya que está en la terraza que nos cuente cómo está el tiempo por ahí. Mira, frío, helado, pero sin nubes, ¿ah? Sí. ¿No? Está despejado. Nos escribe Está José despejado. Luis de Los Ángeles para decirnos que también está despejado y que ya abrió. O sea, nuestro pronóstico esta vez estuvo certero. Totalmente. Oye, nosotros estamos preguntando en el sondeo de opinión que presenta la Universidad de Santo Tomás, admisión 2021, tú puedes, ¿cómo califican la gestión del saliente ministro de Hacienda, Ignacio Briones? No sé si podemos mostrar los resultados hasta este minuto. Ahí está. Dimos 4 opciones, porque Facebook nos permite 5, que habría sido lo razonable poner regular. Pero la A es muy buena, 10%. La B, ¿alcanza a ver? La B, un 19%. Que es buena. La C, que es mala, un 31%. Y la D, muy mala, un 40%. Dentro de estas alternativas, Francisco Idieta, ex seremi de gobierno, militante de la UDI y candidato a concejal por Concepción. ¿Cómo calificas tú la gestión del ministro Ignacio Briones? Yo creo, Álvaro, que ha sido una gestión muy buena. Lo que pasa es que la pregunta puede estarse confundiendo un poco porque la gente a lo mejor está evaluando el que él se haya ido o haya decidido irse en este minuto y lo haya mezclado un poco con política, porque recordemos que este ministro era uno de los ministros mejor evaluados que tenía el gabinete. Propuso medidas innovadoras, propuso esto de informarle a los contribuyentes cómo se gastaban sus impuestos, en qué proporciones se gastaban. Eso fue una medida aplaudida transversalmente por todos los actores, digamos, de todos los partidos políticos. Entonces, yo tiendo a pensar un poco de que la pregunta se está confundiendo y la gente está como evaluando su comportamiento de abandonar el gobierno en este minuto. No, dice la gestión económica, pero mira, Javier... Sí lo sé. Sí, Javier Bravo, un auditor que nos pregunta cómo puede votar. La verdad es que pueden votar los que nos escuchan y nos ven a través del Facebook. Sí. Ahí está la opción de votar. Él lo hace, no tiene, me parecer, o no sabía, pero emite su opinión por el WhatsApp. Dice Javier Bravo, en todo caso, la gestión del ministro Briones y considerando los dificilísimos momentos vividos desde octubre, más la pandemia mundial, creo que Briones merece una calificación de buena. Enrique Inostroza, la tuya. Yo encuentro que lamentable que el ministro de Hacienda en estas condiciones. Acabamos de escuchar a una representante de las pequeñas y medianas empresas de la región del Biobío. La condición económica del país no da cuenta, digamos, de esta aventura presidencial que más parece, digamos, una intención de arrancar del ministro Briones. Está ejerciendo su derecho. Yo siempre he señalado que no puede ser cuestionable el ejercicio de un derecho, pero desde el punto de vista de la opinión política me parece que esto va a estar catalogado en la historia como lo que ocurrió con Vigi el año 89 en las postrimerías de la dictadura, cuando el ministro de Hacienda intenta salir a ser candidato presidencial, de la
representando la dictadura cuando se vivía un momento donde miles de chilenos vivían en la pobreza, producto de políticas económicas implementadas por ese mismo ministro. Y en el caso del ministro Briones, me parece que va a ser recordado en la historia como aquello, si se concreta hoy día finalmente a las 9 de la mañana, su salida del gabinete con la excusa de ser candidato presidencial. ¿Tú crees que no va a ser candidato, Enrique? No, lo digo, digamos, porque la definición de candidaturas presidenciales es una definición que queda mucho tiempo. Lo más probable es que en Chile haya una primaria, y por lo tanto el hecho de que salga el gabinete, postule, pueden pasar muchas cosas, de que a la primaria y luego para eventualmente estar en la papeleta. Eso es yo tengo la más negativa opinión respecto a este hecho, y me confirma una tesis que yo vengo diciendo ya hace mucho tiempo en este mismo programa, que el gobierno y la coalición política que está gobernando Chile está más preocupada de las elecciones que gobernar el país. Francisco, tú querías retrucar. Sí, lo que pasa es que Enrique me está dando la razón en lo que yo decía, porque finalmente él mezcla la pregunta con su salida del gabinete hoy día. Entonces, se está prestando para la interpretación de que cómo evalúas en el fondo de que el ministro salga hoy día y versus su gestión que pudo haber tenido en Hacienda. Porque uno de los argumentos que da Enrique es que efectivamente va a abandonar el gobierno. Entonces, cuando tú das ese argumento es porque eso es lo que estás evaluando al momento de calificar la pregunta. Sí, yo creo que sí, algo de eso hay sin duda. Me parece que constituye un hecho político la circunstancia de que un ministro de Hacienda se vaya del gobierno. O sea, yo creo que todo pasa por Hacienda. Entre Hacienda y el director de presupuesto, que finalmente un ex director de presupuesto lo va a reemplazar. Exacto. Según parece este señor Rodrigo Cerda. Ahí se cortan todos los queques, y los cúgenes y las tortas de novio y todo. Entonces, que sea un ministro de Hacienda, bueno, yo creo que efectivamente puede haber algo de lo que dice Francisco. Veremos qué es lo que pasa. Nosotros queremos... Hay que esperar ahí después de las 9 de la mañana. Vamos a otro tema que está vinculado con la historia reciente de nuestro país. Eduardo Frei Montalva fue presidente de la República entre 1964 y 1970. Él murió a principios de los 80, producto de una enfermedad fulminante que lo llevó a ser internado de urgencia, fue operado y murió en extrañas circunstancias. Y ayer ocurrió un hecho político de la mayor relevancia, que fue que la Corte de Apelaciones de Santiago revocó el fallo de primera instancia. Recordemos que esto es en la justicia penal antigua, por el tiempo en que todo esto parte. Sí, por el tiempo en que ocurre, se lleva con el sistema judicial antiguo. O sea, donde el juez tiene el principio, él investiga y falla, no es como ahora. Bueno, el asunto es que las personas que estaban sindicadas como responsables, a ver, en términos simples, se estableció por el ministro especial, ministro de Fuero, Alejandro Madrid, después de una larguísima investigación de muchos años, que el presidente Eduardo Frei Montalva había sido asesinado. Y había 6 acusados de este magnicidio. Efectivamente. Y resulta que la Corte de Apelaciones ayer revocó esta resolución del ministro Madrid y estableció que no hay razón suficiente para determinar que hubo ni dolo ni culpa en la muerte del presidente Eduardo Frei Montalva. Por lo tanto, de homicidio pasa a ser una muerte natural. O una muerte por causas médicas. Efectivamente. Así es. La verdad, yo termino con esto, la senadora Carmen Frei, la ex senadora Carmen Frei, ha sido la hija del expresidente que ha impulsado la investigación para aclarar las causas de muerte de su padre, y ha dicho que este fallo de la Corte de Apelaciones repone lo que ha sido la historia oficial contada desde los órganos cercanos a la dictadura. A mí me parece que este hecho constituye un acontecimiento de la mayor relevancia, porque cambia la historia, que por muchos ya era entendida como la historia definitiva, que Frei Montalva había sido asesinado. Voy a terminar con esto. Enrique, a lo mejor tú puedes contextualizar, o Francisco, que también sabe de historia. Eduardo Frei, durante los inicios de los 80, en plena dictadura,
era el líder de la oposición. Era el líder de la oposición, sí. Sin ninguna duda. Después de haber sido partidario del golpe de 1973, se transforma en el líder de la oposición, estaba aglutinándola, y el presidente Eduardo Frei, yo recuerdo como si fuera hoy, durante el verano, no me acuerdo si el 81 o 82, muere Eduardo Frei. ¿Qué piensas, Enrique Nostroza? Comencemos contigo. A ver, es un caso que tiene un fallo de segunda instancia y que que van a quedar un recurso de casación, ya lo anunciaron los abogados de la familia Frei, por lo tanto la versión judicial le queda todavía un paso. Yo solidarizo con la familia Frei, donde creo que lo que no contradice el fallo, que tiene 141 páginas, que yo no alcancé a leer completo, pero señala, digamos, de que hubo intervenciones de organismos de inteligencia respecto a seguimiento y los temas, coacción respecto al chofer de Eduardo Frei, por lo tanto hay una sospecha legítima respecto de la posibilidad de un magnicidio, respecto a quién es la principal figura de la oposición de aquella época, y respecto a un hecho que además, digamos, está en la historia ya concreto, digamos, que está una dictadura cívico-militar que mató, que conspiró, que robó, y que por lo tanto uno puede esperar cualquier cosa. Yo espero, digamos, de que hay un fallo de última ratio, que es la Corte Suprema, y por lo tanto se puede dilucidar sobre esto, y mi solidaridad con la familia Frei, que lleva una lucha por mucho tiempo. Francisco, esto que resuelve la justicia en segunda instancia revive algunas realidades de la dictadura que las nuevas generaciones, que son las continuadoras de la derecha que apoyó el régimen militar, quieren dejar en el pasado. ¿Les complica? Álvaro, ¿sí? Esto es un tema que a la generación mía lo vemos por la prensa, no nos tocó vivirlo, no nos tocó experimentarlo, por lo tanto lo que nosotros sentimos con esto es que básicamente la justicia puede estar actuando bien o puede estar actuando mal, eso lo vamos a saber ya en el fallo de última instancia. Este es un proceso que claramente contradice lo que había dicho la justicia en el primer caso, pero que también da la razón a una de las partes en este juicio que lo ha sostenido durante mucho tiempo, que no hubo intervención tercero y que no fue un asesinato. Yo creo que lo importante es dejar que, como decía un gran presidente, el presidente Lagos, que fue el que dijo, que las instituciones funcionen y que la Corte Suprema emita su fallo. Ahora, yo creo que lo principal y lo que hay que tener mucho cuidado y mucho ojo en esto es en la transparencia del lobby que haga la democracia cristiana en la Corte Suprema. Porque la democracia cristiana ayer ha emitido un comunicado en el que dice: confiamos, textual lo estoy leyendo, confiamos que la excelentísima Corte Suprema reparará lo mal obrado por la novena sala de la Corte de Apelaciones. O sea, le está poniendo una presión tremenda un partido político a la Corte Suprema. Y eso yo creo que es inaceptable. O sea, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que velar todos es por la transparencia con que la democracia cristiana haga el lobby frente a los ministros de la Corte Suprema. Porque ya lo están anunciando, sin pudor, tratando de dictarle a la Corte Suprema cómo tiene direccionar el fallo de la Corte Suprema. Y eso es gravísimo, desde mi punto de vista. Por el tema de la familia, claro, lamentablemente ellos han sufrido una pérdida, pero esto, digamos, no tiene que mezclarse con las presiones políticas que puedan surgir, digamos. Solamente para aclarar, el 22 de enero del 82 fue el fallecimiento, la muerte de Eduardo Frei Montalva. Llama la atención también que el gobierno diga que van a estudiar la posibilidad de ir de casación también. De hacerse parte de la casación. Parte de la casación. Entonces, el gobierno es creyente en el caso. Es creyente, sí, efectivamente. Sí. Entonces hay ahí una situación que llama la atención, sobre todo a la luz de lo que dice Francisco de esta declaración. O sea, en el fondo, si está de creyente el gobierno, algo hay que decir ahí. No sé cómo explicarlo, pero tiene que ver con que en realidad la sentencia de primera instancia era bien contundente. Razones, no he leído el fallo de la segunda de la Corte de Apelaciones, pero me imagino que el estudiar la posibilidad de ir a una tercera instancia y final
habla de que hay dudas respecto del fallo de segunda instancia. Entonces, usted... Yo creo, Joyce, Enrique puede corregirme, pero finalmente la experiencia que yo tengo, al menos el tema laboral, que es muy distinto, es que cuando uno va a la Suprema, cuando una de las partes va a la Suprema, todos quieren ir porque así todos pueden ser parte del proceso que va a haber en la Suprema. Entonces, como que más allá de tratar de sacar segundas derivadas de la intención con la que se va, yo creo que todas las partes están interesadas en participar del proceso que se va a dar y por eso también recurren, ¿o no, Enrique? Sí, hay que quedar parte de en la discusión, que no es una instancia en el estricto rigor técnicamente, sino que la discusión son recursos de casación y por lo tanto todos van a ir, digamos, a esa discusión. Y yo creo que el gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer, seguir lo que corresponde, digamos, es la representación del Estado sobre esclarecer las circunstancias de la muerte de un jefe de Estado, creo, de un ex jefe de Estado, y por lo tanto creo que tiene que ser muy riguroso. Yo, Francisco, y lo digo de manera porque creo que en estos temas hay que tener la suficiente tranquilidad para estos temas. Es totalmente natural que la democracia cristiana haga esto. Si es un militante de su fila, una figura emblemática, que hay sospechas respecto de que fue asesinado, sospechas, digamos, que no se basan, digamos, en un cuento inventado en una red social, digamos, si la dictadura está acreditado como actuó en Chile durante la década del 70 y 80. Y así como yo tampoco, digamos, critico cuando en su momento también la UDI sacó más duras declaraciones respecto a fallos judiciales, respecto a también el condenable asesinato de Jaime Guzmán. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es parte de la discusión política. La Corte Suprema de Justicia es un tribunal de mucho prestigio y que no se deja llevar por presiones, digamos, de ningún tipo, y yo espero que se esclarezca la verdad judicial sobre este hecho. Lo que sí me parece que en toda esta investigación ha quedado acreditado es que se comprueba una vez más cómo actuó la dictadura. Aquí hay vinculaciones sobre cooptación de personas cercanas. El chofer de Eduardo Frei de esa época, al parecer, fue cooptado por parte del organismo de inteligencia. Era una especie como de doble agente. Sí. Claro. Lo más probable es que hubo amenaza de la más baja estofa. Luego ojo que estamos haciendo una ficción. Me permite, Francisco, está también acreditado en distintos procesos, digamos, la actuación de químicos para Eugenio Berrío, en particular, que termina siendo asesinado en Uruguay, para efecto no solamente de poder producir algún tipo de veneno, sino que también incluso la vinculación de esos químicos con la producción de drogas ilícitas. Entonces, aquí estamos hablando de un crimen que ocurrió hace 39 años, creo que se tiene que esclarecer, la justicia tiene que hacer lo suyo, pero la verdad histórica creo que ha estado ya a esta altura establecida. El actual doloso y que queda en las más negras páginas de la historia de Chile, de la dictadura cívico-militar, que defendía todavía por algunos que están todavía en política activa en Chile. Francisco... No, a mí me parece de la maja, y no comparto para nada la opinión de Enrique, porque el tema de la presión de los partidos políticos a la Corte Suprema yo lo encuentro gravísimo, porque finalmente son ellos los que nominan a los jueces. Entonces, más que lo nominan, los que aprueban la llegada de los jueces a la Corte Suprema. Entonces no se puede aceptar de parte de nadie, y la UDI no ha hecho presiones nunca. Lo que la UDI ha hecho a lo más es comentar fallos, pero aquí están haciendo una presión directa. Aquí le están diciendo, ojalá que la Corte Suprema rectifique, o sea, le están dando casi órdenes a la Corte Suprema, y eso es inaceptable. Es inaceptable que que el poder político, que el poder legislativo en este caso, trate de interferir con una decisión del más alto tribunal. O sea, yo no tengo la menor duda de que el tribunal, de que la Corte Suprema es un honorable tribunal, pero finalmente están expuestos a presiones también. Ya lo veíamos con el senador Girardi cuando invitaban a comer a los jueces a su casa antes de ser nombrados. Entonces ya hay una historia, ya hay una trama detrás de la poco transparente relación entre los políticos, principalmente de izquierda, y jueces y ministros de la Corte Suprema. Por lo tanto,
hay que tener mucho ojo y la ciudadanía tiene que exigir total transparencia, insisto, del lobby que hagan los parlamentarios de la democracia cristiana, los dirigentes de la democracia cristiana, frente a los ministros de la Corte Suprema. Yo quisiera, lo que pasa es que que en esto quiero ser totalmente enfático, Álvaro Joyce. Permíteme un minuto solo de esto. Bueno. Porque digo que lo que se está diciendo es de la máxima gravedad. Fíjese que si se actuara de la forma que dice Francisco, de manera, y lo digo de manera irresponsable frente a la actuación del Poder Judicial, los ministros de la Corte de Apelaciones que fallaron en este fallo que estamos comentando, perfectamente ellos podrían ser los más activos desde el punto de vista de las presiones, porque ellos tienen todavía la posibilidad de ser ascendidos a ministros de la Corte Suprema. Entonces, claramente, desde el punto de vista, yo creo que hay que ser cuidadosos. Aquí no tenemos una justicia bananera sujeta a presiones, tenemos ministros, jueces que fallan de acuerdo a derecho y los antecedentes del proceso. Y en ese aspecto creo que deslizar, pero es que como Enrique, discúlpame Francisco, Enrique, deslizar como tu argumento se cae, tu argumento se cae en el momento. Discúlpame, Francisco, permíteme terminar. Deslizar de que aquí hay una presión y que los jueces están sujetos a presión, más cuando estamos hablando de Tribunales Superiores de Justicia, me parece que es totalmente indebido. Mi máximo respeto, y yo creo que lo que tiene que haber, digamos, es esperar la sentencia de los recursos que interpongan partes que son activas en este proceso. Terminas tú, Francisco, en un minuto, por favor. Sí, yo creo que tu argumento se cae cuando dices de que todos los jueces o todo el sistema judicial no me recuerdo la palabra textual que usaste, pero cuando la democracia cristiana en su comunicado dice: confiamos en que la excelentísima Corte Suprema reparará todo lo malo obrado por la novela Sala, quiere decir que no hay respeto, primero, por los jueces que hicieron esta sentencia, y segundo, que están haciendo una presión, pero directa, a cómo tiene que votar la Corte Suprema cuando vayan a este fallo. O sea, la verdad es que no ver esta presión, habla de algún sesgo por la decisión final que se tome, digamos, porque la presión está ahí, está en las palabras de la democracia cristiana. Bueno, mañana hablaremos del nuevo ministro de Hacienda aquí en Los Estelares. Cuando lo conoceremos. Sí, dice que ya está ahí cocinándose en La Moneda, no sé en cuál de los patios. A las 9 de la mañana, un par de minutos más. Exactamente. Va a ocurrir. Arrancó el ministro Briones. Los vamos a liberar para que vean la ceremonia. Muchas gracias. Lo vamos a dejar con esa cuña, aquí, que arrancó Briones, ya no vamos a decir nada. Hasta luego, hasta mañana. Adiós, Francisco, que tengan buen día.